La cumbre de la Amazonía, a la que Brasil convocó, pretendía unir a 8 de los 9 países amazónicos para proteger la selva tropical más grande del mundo. El objetivo también era unirlos en una sola voz de cara a la cumbre climática, la COP28, que se hará a finales de este año en Emiratos Árabes. Y de paso, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva daba un paso más hacia la recuperación que busca en el liderazgo de las negociaciones climáticas internacionales. Pero lo que fue una gran apuesta terminó sin compromisos concretos en 2 áreas que eran de las más solicitadas por los pueblos indígenas y por los activistas ambientales. No hubo promesas de cero deforestación en la Amazonía y se presentaron grandes divisiones sobre si prohibir o no la actividad petrolera y minera en esta selva. Al final, ninguno de estos 2 puntos quedó en la Declaración de Belém, el documento de 113 puntos que reúne las visiones conjuntas. ¿Fracasó la cumbre amazónica o sí trazó intenciones políticas relevantes? ¿O por el contrario se perdió la oportunidad de unir a los países amazónicos? Para analizarlo hoy en el debate nos acompaña Gabriel Labate. Él es jefe de la Unidad de Mitigación y líder del equipo global de ONU Red, del Programa Mundial de la ONU para el Medio Ambiente, el PNUMA. Él está en Belém, el lugar donde se realizó la cumbre. También se iba a conectar con nosotros Erlín Odicio, líder Cacataibo y vicepresidente de la organización regional AIDESEP Ullacali, que representa a 15 pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Sin embargo, él no está con nosotros por el momento y no se ha podido conectar. Empezaremos entonces nuestro programa y a ustedes nuestra audiencia. Les recuerdo que pueden comentar con el hashtag #eldebatef24. Aparecemos en todas las redes sociales como @France24-ES y a mí me encuentran en Twitter como @MariaClaguirre. Pueden repetir este y todos nuestros debates en nuestro canal de YouTube y escucharlos también en podcast a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Gabriel Labate, primero que todo, gracias por acompañarnos y estar con nosotros hoy en el debate. Yo quiero comenzar por el panorama general. ¿Cuál es su opinión sobre lo que ocurrió en la cumbre amazónica o cumbre de la Amazonía y sobre la declaración de Belém? Muchas gracias por la invitación a este medio. La cumbre de Belén es un texto que fue aprobado por los 8 países de la Amazonia: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Es un documento comprensivo, tiene 113 objetivos y principios a los cuales se comprometen los países de la cuenca amazónica. Es un gran paso adelante. Creo que hay que ver la situación en la cuenca hace un tiempo atrás. Estamos atentos que para algunos grupos la idea era que se podía conseguir más. Sin embargo, es un texto bastante comprensivo, que incluye las principales áreas de trabajo para detener la deforestación. Es también importante que aunque el texto lo menciona, que aunque el texto como declaración en sí conjunta no incluye la meta de la deforestación neta cero para el 2030, el documento también reconoce que existen metas nacionales que son de cumplimiento y, por ejemplo, en este caso, Brasil dejó muy en claro que sigue comprometido a la meta cero de deforestación al 2030. Colombia también ratificó su posición de no explotación petrolera en el bosque amazónico. Hubo un reconocimiento unánime de la importancia. La palabra que se usó fue la contribución invaluable de pueblos indígenas.
para la conservación del bosque amazónico. Entonces, la opinión es que es un texto muy valioso y que está marcando una agenda hacia la COP28 y la conferencia de partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático, tanto la que va a ocurrir este año como la que ocurrirá en el año 2025 aquí mismo, Belén, en Brasil. Sí, usted nos dice que esta declaración de Belém es un documento valioso. Yo tengo ahí una pregunta y es una de los puntos que más se le ha alabado y felicitado a este documento es que habla y los líderes reconocen lo que se llama el punto de no retorno, que es este punto de degradación y deforestación en la selva amazónica a partir del cual ya la selva no podría restituirse a sí misma, recomponerse a sí misma. Ese punto varía dependiendo de los científicos que lo estudien, pero digamos que hay un consenso amplio entre que es el 20 y el 25% de la deforestación y la degradación de la Amazonía. Y el último informe Amazonía Viva de WWF, que fue presentado en 2022, habla que ya la deforestación en los bosques amazónicos está en el 18% y la degradación en el 17%, es decir, a un paso de ese temido punto no retorno. Y a pesar de que la declaración de Belém insiste en la urgencia de proteger la selva amazónica, no se logra este punto concreto de prometer la cero deforestación. ¿Cómo entonces se puede traducir esa urgencia expresa en la declaración de Belém en acciones concretas? Es muy buen punto el que menciona, porque es una declaración que hace referencia explícita a ese punto de no retorno. La selva amazónica es un sistema que en términos generales uno podría decir produce su propia lluvia. Es un sistema en el cual a medida que la corriente de aire que fluye a través de ese ecosistema y el vapor que trae, que se traduce en una precipitación, eso después se evapotranspira, se forma de vuelta precipitación y así avanza en un sentido aproximadamente sureste-noroeste. Lo que quiere decir ese punto de no retorno es que la deforestación en la parte sureste-este de la cuenca es vital para poder mantener ese flujo de precipitación en la otra parte del Amazonas. Si usted corta eso, ese flujo también se corta. Una parte, yo creo que una cosa muy importante para analizar de esta declaración es que, aunque es clave que todos los países de la Amazonia, a medida que pueden acceder a ese objetivo, se comprometan a una deforestación neta cero en el menor tiempo posible. Vuelvo a recalcar ese papel líder, ese papel clave que está jugando Brasil, particularmente por la posición que ocupa en la cuenca amazónica. Entonces, el compromiso de Brasil a seguir su meta de deforestación neta cero, los avances que ha tenido Brasil en el último año, son avances que no se deben subestimar, no se debe subestimar lo complejo que es poder tener reducciones significativas de deforestación y mantenerlas en el tiempo. Los recursos que tiene que invertir un país para lograr eso, lo complejo de las relaciones sociales en la frontera, el consenso
social que se debe lograr. Sí. De vuelta, ¿no? Creo que hay que ver esto como un proceso y que este paso es un paso muy importante. Entonces, un paso dentro de muchos que se pueden dar. Le quiero dar la bienvenida a Erlín Odicio, el líder Catataibo, al cual ya había introducido antes, ya se pudo conectar con nosotros. Erlín, muchas gracias por estar aquí en el debate y comienzo preguntándole por cuál es su opinión sobre la declaración de Belém y la cumbre amazónica. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, agradecerle por la invitación. Mi nombre es Erlín Odicio Estrella, del pueblo Cacataibo, departamento de Ucayali, en Perú. Nosotros en los primeros momentos de la existencia del pueblo indígena amazónico en mi país, nosotros siempre hemos sido claros en todo momento que en defensa de la vida, porque vemos muchos atropellos hacia nuestros pueblos, y hay ya más de 21 líderes asesinados durante los últimos 3 años, y entonces de los cuales del pueblo Cacataibo ha sido asesinado 4 líderes quienes trabajaban conmigo. Estuve presente en la participación de cumbre amazónica en Belém, en Brasil, y entonces a ello nosotros ha sido tan importante para nosotros poner en la mesa nuestras demandas como pueblos indígenas, ¿no? No solamente del pueblo Cacataibo, hablamos de generalizado el pueblo indígena en la Amazonía, no solamente en el Perú, sino en los países sudamericanos que tiene la Amazonía. Entonces a eso sufrimos cada día más, y entonces ha sido una oportunidad para nosotros, para esta demanda, poder nosotros hacer visible al mundo, a la Sudamérica, en los otros países que nos ven cada día más, ¿no? Entonces, para poner en la mesa el debate, ¿no? ¿Qué hacemos frente a esta persecución hacia los pueblos indígenas sobre sus territorios? Estamos hablando generalizado es en 2 partes, ¿no? Tanto las comunidades tituladas, que tienen títulos, pero que están siendo invadidos, y lo otro es las reservas indígenas, ¿no? Los pueblos indígenas en el llamamiento contacto inicial, que estos territorios mayormente está enfocado por el mismo gobierno, ¿no? Poner empresas, poner concesiones forestales, aperturar carreteras ilegales, ¿no? Y entonces a eso nuestro demanda ha sido esta cumbre, para poner, porque nosotros ya sabíamos que la señora presidenta Dina Boluarte iba a ir en el cumbre. ¿Por qué? En el Perú nosotros ya conocemos muchísimo que solamente hacen discursos captando fondos de cooperaciones internacionales en otros países, pero el gobierno que hace, los gobiernos nacionales, regionales, departamentales, ¿no? Locales, esos dineros, esos financiamientos grandes, utilizan para otros trabajos ilegales, apertura de carreteras ilegales, sin un estudio de impacto ambiental dentro de los territorios indígenas. Y entonces eso ha sido nuestro discurso, para que nadie sorprenda nuevamente, que sepa en el mundo qué es lo que está pasando en el Perú. Sí. Entonces, el avance del narcotráfico, muchísimo minuto a minuto, estos momentos, la Amazonía está siendo invadido con más fuerte, ¿no? Tanto las autoridades políticas que están invirtiendo para seguir despojando de nuestros territorios. Entonces ha sido muy importante para poner en la mesa que esto discutamos, que necesitamos buscar unas estrategias para cómo combatir todo esto, lo que nos viene afectando a los territorios, porque no solamente no hablamos para los pueblos indígenas, sino hablamos para el mundo, para que la Amazonía siga vivo, para que la Amazonía siga existiendo para todos nosotros que existimos en el mundo. Erlín, y ustedes precisamente llevan esa petición y muestran
¿Cómo están en términos de inseguridad en los territorios indígenas? Usted menciona el narcotráfico, la apertura de vías ilegales, también está, por ejemplo, la minería ilegal, etcétera. ¿Ustedes presentan este escenario que ustedes están viviendo y cree que la declaración de Belém es un documento suficiente para garantizar protección a los pueblos indígenas de la Amazonía? Nosotros no vemos que nos garantiza ese documento que nosotros presentamos, porque va a quedar flotando ese documento porque los gobiernos, los mismos gobiernos nacionales no van a cumplir sus promesas, lo que ellos comprometen, sino es un discurso que ellos dan, ¿no? Si nosotros presentamos, ya hemos pasado en muchas oportunidades, en muchas denuncias internacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y entonces nosotros no vemos suficiente esta declaratoria, ¿no? A favor de la Amazonía, a favor de los pueblos indígenas. No, no es suficiente. Nosotros no vemos, no confiamos, porque ya desconfiamos del mismo gobierno, porque tiene doble discurso, como vuelvo a decir. Hoy te dice, sí, te vamos a apoyar, pero llega a su casa, se olvida. Y entonces eso es el temor que nosotros como pueblos indígenas estamos viendo qué forma de hacer nuestro autogobierno de los propios pueblos indígenas para poder seguir resistiendo, para seguir protegiendo esos tierras, porque si no, vamos a seguir perdiendo cada día más. Sí. Y Gabriel, usted se había referido antes a la declaración de Belém como un documento valioso y como uno de los múltiples pasos que se iba a dar ahora. Erlín habla de que son discursos un poco vacíos y que los gobiernos nacionales no van a cumplir, sobre todo en lo que tiene que ver en materia de seguridad. ¿Usted qué opina sobre lo que se plantearon en los 113 puntos, dentro de algunos de los 113 puntos, sobre la seguridad en los territorios amazónicos? No existe una conservación del Amazonas sin respeto a los pueblos indígenas. No, no existe la conservación del Amazonas sin un respeto a la integridad territorial de los pueblos indígenas. La declaración, en nuestra opinión, hace foco, tiene una parte específica en donde señala esta contribución invaluable, una contribución que aparte está comprobada en terreno. Las áreas indígenas son las áreas mejor protegidas. Es cierto que la declaración en sí misma tiene que ser seguida por un compromiso de implementar lo que está ahí. Si no, la declaración como texto es un documento limitado. Todos vamos a estar mirando de acá hasta la reunión de cambio climático en Belém y después de eso, cómo va a ser la implementación de este documento. Porque en esa parte del documento sí hay un acuerdo formal de los países de la cuenca. Esa implementación está mejorando en algunos lugares, en otros lugares no. Y el compromiso debe ser, no puede haber violación de derechos indígenas, no puede haber violación de tierras indígenas, se debe respetar la autodeterminación de esos pueblos, se debe reconocer la contribución que han estado haciendo a lo que es un problema global. Vemos elementos que nos gustaría que se repitan en otros lados. Por ejemplo, la intervención del Estado brasileño en términos de la protección de las invasiones que sufría el pueblo Yanomami. Ha habido mucho daño ahí. Se va a requerir también un apoyo adicional para poder ayudar a que la comunidad se recupere del daño que sufrió. Sí. Ese tipo de actuaciones tiene que estar en toda la cuenca. Y es un punto que para el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente es clave.
Usted menciona la importancia de la autodeterminación de los pueblos indígenas. ¿Qué ocurre en estos casos, Erlín, cuando, por ejemplo, los pueblos indígenas deciden que no se hagan proyectos de extracción en sus territorios, por ejemplo, como de petróleo? Y al respecto, la Declaración de Belém no solo no prohíbe las actividades petroleras en la Amazonía, sino que además tiene un punto, el 79, en el que dice que los Estados partes van a iniciar un diálogo sobre la sostenibilidad de sectores como la minería y los hidrocarburos en la región amazónica. ¿Cómo interpreta usted, Erlín, este punto? Lo que pasa es que allí vemos es ya empresas avanzadas que ya trabajan en la Amazonía. Ya hay empresas que están explotando ya lo petróleo, hay minerías ilegales que ya trabajan de muchos años. Y entonces no hay una clara declaratoria, no hay una clara decisión política dentro de los gobiernos. Si el presidente de la República ordenara que automáticamente, inmediatamente, desalojamos o combatimos el trabajo ilegal que viene realizando dentro de la Amazonía, dentro de los territorios indígenas que han sido denunciados de muchas oportunidades, lo haría, pero lamentablemente negocian sin el consentimiento nuestra. Eso es más peligroso que estamos viendo. No sabemos cuánto de empresas concesionarias petroleras, mineras, ya están negociados dentro de los territorios sin la consulta de los pueblos indígenas. Y por eso nuestro pedido es que nosotros también seamos parte de las decisiones que toman las instituciones de los gobiernos o las decisiones que ponen los gobiernos, ¿no? Y entonces ser parte de ese proceso de negociación, porque ahí hay contaminación, ya hay avance de estos trabajos ilegales. Hay empresas que son formales, pero están atentando contra la vida. Hay muchos ríos, muchos que están contaminados ya, muchos territorios que ya no producen. Y entonces, ¿qué hacer frente a esto? Y eso no está viendo claramente los gobiernos. Solamente dicen, no, sí, en la Amazonía hay territorio, hay bosque, entonces ya pongo mis concesiones, ¿no? En todo lado, y entonces a los finales nosotros damos cuenta que ya ese territorio, esas zonas, esos lugares ya están negociados dentro de los territorios indígenas. Y entonces a eso es el peligroso que estamos nosotros viendo. Por eso nuestra demanda, y no vemos muy claro que la declaratoria puede hacer unas declaratorias, muchas, mejor declaratoria, pero en la política, en la práctica, no lo van a ejecutar. Sí, usted apunta a que los pueblos indígenas amazónicos quieren ser parte de las decisiones y sobre este punto le quiero preguntar a Gabriel si no hay un doble discurso en esta declaración al respecto, porque por un lado reconocen la participación invaluable de los pueblos indígenas, los incluyen en varios de los mecanismos que crea esta declaración de Belém, pero por otro permiten la sostenibilidad y quieren buscar la sostenibilidad de sectores como la minería y los hidrocarburos en la Amazonía, es decir, permitirla. ¿No es así, Gabriel? Bueno, ese párrafo al que se refiere usted habla de iniciar ese diálogo, pero también dice que el diálogo se inicia en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que tiene objetivos precisos e indicadores de cumplimiento no de esta agenda. Entonces de vuelta, nosotros queremos ver la implementación de ese diálogo. Quisiéramos ver que realmente ocurre en el marco de la Agenda 2030. Por supuesto, tiene en el marco de esa Agenda 2030 la determinación, la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas a lo que se hace o lo que no se hace en su territorio es una condición.
Y realmente esperaríamos que ese diálogo se haga dentro de ese marco, como lo dice la declaración. ¿Y cómo interpretar, Gabriel, el hecho de que internamente en su país el presidente Luis Ignacio Lula da Silva insista en un proyecto de exploración petrolera en la región de Foz do Amazonas, que sería para exploración petrolera en la desembocadura del río Amazonas, y que el presidente diga que si bien el IBAMA, que es la autoridad ambiental del país, lo negó en mayo, él diga, bueno, tenemos la posibilidad con Petrobras de seguir insistiendo y cambiar un poco lo que el IBAMA nos señaló? ¿Qué opina usted? No creo que sea la persona más indicada ahora como para opinar sobre política doméstica de Brasil. Entiendo que lo que se está haciendo en este momento es una exploración de factibilidad. O sea que está todavía en un paso muy temprano. Sí, de vuelta esperamos que ese diálogo y ese proceso de toma de decisión se haga dentro del marco que justamente dice la declaración. El marco de la Agenda 2030, los objetivos que ella incluyen, la necesidad de conservación del ecosistema amazónico y los objetivos de mitigación del cambio climático, que cada vez se están viendo con más fuerza. Erlin, voy ahora con usted, retomando un punto que usted nos había mencionado, que los pueblos indígenas sean parte de las decisiones, pero están incluidos dentro de la Declaración de Belém como uno de los ejes transversales y, de hecho, el respeto y la protección de los derechos de los pueblos indígenas está dentro de los mismos principios de la declaración. ¿No cree que sí han sido incluidos? Sí, vamos a ver, o sea, vamos, ¿no? Está incluido, pero vamos a ver si en la práctica los gobiernos aplican a este proceso, ¿no? Y entonces ahí esperamos que dentro de lo que está incluido, que primero ellos no sacan leyes normativas y luego solamente nos llaman solamente para hacer de conocer. Y entonces a eso nos vamos, a eso nos preocupamos, porque en las decisiones, en los debates, deberíamos estar siempre nosotros como pueblos indígenas. Nosotros no estamos a contra del desarrollo de nuestro país, siempre los pueblos indígenas hemos contribuido con el desarrollo de nuestra patria, pero lamentablemente o sea, nos ve como que nosotros obstaculizamos el desarrollo de cada uno de los países, ¿no? Con los pueblos indígenas o sea, para los gobiernos es que nosotros no somos parte del desarrollo. Y entonces esto debe de terminar. Y entonces las autoridades nos tienen que considerar, así como en la declaratoria, así en todo momento nos tienen que llamar en todas las discusiones, debates que realicen las decisiones políticas que realizan en algunas normativas, leyes, tenemos que estar presente, incluido. Esperamos que en la práctica lo haga cada uno de nuestros gobiernos, ¿no? Esperamos eso y no estar cada vez más, estamos siendo despojados de nuestros territorios, porque hoy vemos a los mismos alcaldes, gobernadores, vemos que están sacando leyes congresistas. Hemos visto en los últimos meses que teníamos que protestar, tenemos que hacer muchas luchas, muchas marchas, para que una ley, una normativa que atentaba contra las reservas indígenas de los pueblos indígenas, aislamiento y contacto inicial, que atentaba contra la vida de ellos. Ahorita en el Perú tenemos 2 medidas cautelares que han presentado 2 concesionarios forestales y ya está en su sentencia. Esperamos que los jueces, que los que administran la justicia, hagan un buen trabajo en defensa de la vida. A eso nos tenemos el temor. Si nos han incluido dentro de declaratoria, los gobiernos tienen que cumplir. Si nosotros vemos solamente un lado que está como los gobiernos hacen, deberíamos de trabajar para poder enfrentar de todo esto, estas amenazas hacia la Amazonía. Debemos de ponernos los dos juntos, tanto los gobiernos y los pueblos indígenas. No ocultamos el desarrollo. Estamos con ganas pero que sea acuerdo a la realidad de cada pueblo.
que no nos trae un proyecto a pensar de ellos, decidido de ellos, como siempre lo han hecho. Esperamos eso, que en la práctica lo haga un buen trabajo y nosotros siempre estaremos agradecidos y la Amazonía seguirá vivo, porque es para todo el mundo, es para toda la humanidad, no es para solamente el pueblo amazónico, del pueblo indígena que vive en la Amazonía, no, es para todo el mundo que necesitamos seguir existiendo en la planeta. Erlin ha mencionado de manera reiterativa un poco el riesgo en el que están varios de los pueblos indígenas de la Amazonía. Gabriel, le quiero preguntar al respecto, ¿qué tan efectivo puede ser y si puede ser, digamos, una luz de esperanza el Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía que operará en Manaus y que crea esta declaración de Belén precisamente para erradicar actividades ilícitas, incluidos los delitos ambientales? El poder asegurar el cumplimiento de la ley en la frontera, que incluye también la protección que debe dar el Estado para el respeto de tierras indígenas. Es una condición sine qua non. En los últimos años la penetración de grupos ligados al narcotráfico, asociación con minería ilegal, invasión de tierras públicas, daño ecológico sustancial. Eso va a requerir una intervención del Estado que pueda mantener, pueda hacer cumplir las leyes, aún en esos lugares remotos en la frontera. Creo que de vuelta es la creación y el compromiso de poder coordinar los aparatos de seguridad en el área amazónica es un paso muy importante, y es un paso importante en la dirección correcta. Y es una respuesta necesaria a un problema real. Sí. Gabriel, lo interrumpo para pedirle ya que empecemos a cerrar nuestras ideas o cerremos de una vez nuestras ideas y le quiero hacer una pregunta. ¿Qué elemento considera usted esencial para implementar estos diálogos que se lograron en Belén? En relación a la participación de pueblos indígenas, dado el foco que estamos teniendo en la charla, es el compromiso con la Agenda 2030, es el compromiso con una participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, es el compromiso a implementar lo que se llama el consentimiento previo, libre e informado. Son tres cosas en ese consentimiento. La participación de la sociedad civil en su conjunto. La cumbre amazónica estuvo precedida por unos días de diálogo. La sociedad civil, diversas fuentes de la sociedad civil, corrientes de la sociedad civil, grupos, expresaron sus opiniones, sus ideas, que después han quedado reflejadas en muchos aspectos de esta declaración. Nosotros quisiéramos ver eso ocurriendo en todo el proceso hasta la reunión de cambio climático en Brasil. Erlin, ¿y el elemento más importante para usted para que esto sí se aplique? Sí, bueno, las decisiones políticas. Eso es lo que esperamos y que haga y que cumpla los compromisos, ¿no? Son dos cosas, las decisiones políticas que tienen que tomar las autoridades responsables de cada una de sus funciones y también, ¿no? Y bueno, el cumplimiento de los acuerdos, que no solamente, y que sea en la práctica. Gabriel Labate y Erlin Odicio, gracias por estar con nosotros aquí en el debate. Llegamos al final de nuestro programa y a nuestra audiencia les recomiendo que sigan conectados con France 24 porque tenemos mucha más programación para ustedes.